mí me parecen muy sintomáticas en relación a este señor, Bataille. La primera es que el pensamiento de Bataille, la obra de Bataille, no ha podido ser apropiada por el discurso académico en Francia. Es decir, en Francia no hay cursos en filosofía, no hay cursos sobre Bataille o alguna faceta de su, que tiene varias, alguna faceta de su obra, se estudia, por ejemplo, en la carrera de Historia del Arte, o la suma teológica que se estudie en un curso de metafísica, etcétera, etcétera. Eso no ha ocurrido. Y pensándolo un poco, ¿por qué esto no ha ocurrido a diferencia de otros muchísimos autores, ¿no? Pienso yo, el primero de los primeros que me vi, Deleuze es un tipo que está totalmente asimilado al discurso académico, hay cursos en las universidades acerca del pensamiento de Deleuze, lo mismo Foucault, lo mismo Althusser, de tantos otros, Bergson, etcétera, etcétera, etcétera. Pero insisto, no es el caso de Bataille. Y eso creo yo que obedece a por lo menos una razón principal. El hecho de que en Bataille no hay una doctrina. Nos podemos preguntar cuál es la doctrina de Descartes, nos podemos preguntar cuál es la doctrina de Platón, cuál es la doctrina de Aristóteles, y podemos enumerar perfectamente cuáles son los grandes temas, porque, por ejemplo, Platón, su obra está expresada en una forma específica, que es la forma del diálogo, por ejemplo, y así sucesivamente. En el caso de Bataille eso no es posible porque, vuelvo a repetir, no hay una doctrina en el pensamiento. Y después, bien, hay otro detalle que también me parece sumamente significativo. Si uno busca las historias de la filosofía en Francia, va a encontrar a Bataille. ¿Saben dónde aparece Bataille? En unos lugares que son absolutamente sorprendentes. A Bataille se lo pueden encontrar, por ejemplo, en historias de la psicología. A Bataille se lo pueden encontrar en historia de la sociología en el siglo XX. Es decir, Bataille sí es posible, no digo si es de una manera acertada o no es acertada, pero a Bataille sí es posible encontrarlo en las historias de filosofía, pero en historias, pero no de filosofía, sino de otras disciplinas. En una que aparece más o menos con ciertas recurrencias, por ejemplo, en Historia de las Religiones o Filosofía de las Religiones. Ya dije también sociología, alguna de ellas, y vuelvo a reiterar una vez más, pero nunca en filosofía. Entonces, la cuestión es que ¿Bataille realmente es un filósofo o no es un filósofo? ¿Lo consideran sus compatriotas un filósofo, un tipo raro con una obra extravagante, porque además escribió ensayo, diferentes tipos de ensayo, escribió novelas que en realidad no son propiamente novelas, ¿no? No es lo mismo leer una novela de Bataille que leer una novela de Vargas Llosa, por decir algo. Como que siempre hay... Bataille es un autor incómodo porque nunca nadie sabe dónde acomodarlo. Lo que les voy a contar y explicar es todos los filósofos del siglo XX, todos, absolutamente todos, en Francia, para decirlo con Foucault, en Francia la enseñanza de la filosofía es un campo muy normalizado, es decir, eso quiere decir que todos aquellos que quieren estudiar filosofía y de aquellos que quisieron estudiar filosofía llegaron a ser pues filósofos de la talla de Foucault, ¿no? Por poner un caso, todos hicieron exactamente el mismo recorrido. ¿Qué quiere decir el mismo recorrido? Que pasaron exactamente por las mismas instituciones. Entonces les voy a contar un poco cómo funciona el sistema francés, cómo funcionó a lo largo del siglo XX y cómo
y ahora ya no está funcionando de la misma manera, o está dejando de funcionar de esa manera. Entonces, les voy a escribir para que lo tengan claro aquí ciertas cosas. Cuando esto, lo primero, école préparatoire, eso quiere decir escuela preparatoria. Primero, no es nuestra preparatoria, no es nuestra prepa. Cuando los alumnos en Francia terminan la preparatoria y les interesa estudiar o algún campo de las ciencias duras o humanidades o ciencias sociales, hay un paso intermedio entre entre el terminar la prepa y el inicio de la universidad que se llama eso, escuela preparatoria, que repito, no es la escuela preparatoria donde los profesores son normalistas, etcétera. No tiene nada que ver. ¿Qué características tiene esa escuela preparatoria? Bueno, primero, en Francia hay 4 o 5 instituciones históricas. Por históricas quiero decir que datan desde el siglo XVII, que son escuelas preparatorias. Las 2 más famosas se llaman... Disculpe, profe, me lo está enviando solo a mí. Perdón. Sí, es verdad, Max. A ver, espéreme. Espérenme. Todos en la reunión. Ya, qué bueno que me lo señalaron. Ok, aquí está. Bueno, ahora sí ya les está llegando a todos, ¿no? Repito, école préparatoire, escuela preparatoria. Las 2 más famosas que están en París, pero no son las únicas. Una se llama Luis XIV, el rey francés, de la segunda mitad del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. Y después la otra, que es Enrique IV, que fue un rey anterior, también a Luis XIV, un rey que históricamente también fue muy importante. ¿Qué son estas instituciones? Insisto, y luego hay otras, pero que son de menor renombre, y tienen menos peso en términos no solamente educativos, sino también en términos culturales. Bueno, primero, estas 2 que están en París están en unos edificios increíbles, son unos edificios bastante antiguos que datan del siglo XVI y XVII. Y ahí hacen 2 años los que entran ahí. ¿Qué es lo que se necesita para entrar ahí? A ver, Francia es un país que tiene la educación, es una educación completamente gratuita, corre por parte del Estado, es completamente laica, puesto que eso está dentro del espíritu republicano francés, a partir de la Revolución Francesa. Hay escuelas privadas en Francia, pero todas ellas son confesionales, que de hecho la gente decide meter a sus hijos, bueno, primero tienen que tener dinero para pagarlo, y la segunda deciden meterlo cuando, si son católicos o musulmanes o lo que sea, quieren que sus hijos reciban una educación religiosa. Pero todo el sistema educativo francés, que insisto, es completamente laico, no hay clase de religión ahí, no hay ningún enfoque religioso ni absolutamente nada, a pesar, digo así de pasadita, a pesar de que el pueblo francés es un pueblo muy católico, que uno no se imaginaría, pero el catolicismo está profundamente arraigado en una parte muy importante de la población francesa. Bueno, vuelvo a estas instituciones. Estas instituciones son de 2 años. A los alumnos y a las alumnas tienen un ritmo de trabajo que es enajenante, absolutamente enajenante. No tienen tiempo para ninguna otra cosa más que para leer, estudiar, asistir a los cursos, terminan los cursos, tienen toneladas de materiales que leer
y es un entrenamiento intelectual que es bastante impresionante. De eso, y de lo que me falta más contar, de eso salieron, pues eso, gente como Foucault, Deleuze, Bergson, historiadores, Châtelet, por ejemplo, famosísimo, etcétera, etcétera. Cuando terminan Luis XIV, esto no me lo han contado, yo lo he visto, en lo que sería la sala de entrada de este gran edificio donde está la Escuela Preparatoria de Luis XIV, hay una vitrina en donde ahí todos los meses ponen el carnet de calificaciones o la libreta de calificaciones de alumnos que tuvieron, que pasaron por ahí. Yo he visto, no me lo han contado, he visto ahí, por ejemplo, el carnet de Voltaire, ¿no? Él pasó por ahí, el carnet de Diderot, el carnet de Baudelaire, del poeta Baudelaire, un pésimo alumno, por cierto. Sí, alguien puso una carita de sorpresa, pues muy impresionante ver eso, y insisto, y todos los meses cambian esas libretas de calificaciones, y pues son gente que uno está viendo. Entonces, pues imagínense estarse educando en un espacio como eso. Cuando terminan los 2 años, entonces pasan, no van a la universidad, van a lo que se llama se los escribo, Escuela Normal Superior. La Escuela Normal Superior es una entidad académica que existe todavía, uno la puede ir a visitar, en una calle que se llama, se los voy a poner, calle Ulm. Entonces, cuando uno sale de la escuela preparatoria, uno entra a la Escuela Normal Superior. También esto no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos aquí y que se llama Escuela Normal, de donde salen los normalistas. Esa Escuela Normal Superior solamente tienen acceso a ella los que pasaron la escuela preparatoria con las mejores notas. Es decir, es un sistema, sí, hay que decirlo, es un sistema de un profundo elitismo, pero ¿saben qué? No tiene nada que ver con el dinero que tiene mi padre o que tiene mi tío. Esto es un elitismo literalmente intelectual. No tiene nada que ver si el alumno es hijo de, o la alumna es hijo de un ministro de Estado, o si el hijo o la hija es literalmente el hijo de un albañil, por ejemplo. Es totalmente elitista, insisto, tienen un entrenamiento que es impresionante, pero muy impresionante, y luego la Escuela Normal Superior son 3 años. La Escuela Normal Superior equivale a la licenciatura. Y después, dentro de esa misma institución, se estudia el equivalente a la maestría y se estudia lo que sería o lo que es el doctorado. En Francia eso ya no existe. Antes, todavía hasta hace unos 20 años, existía una cosa que se llamaba el doctorado de Estado. Igual un poco más tiempo. El doctorado de Estado era todavía una época en la que doctorarse en historia, o doctorarse en literatura, o doctorarse en filosofía, en cualquiera de las humanidades, la tesis doctorado era prácticamente la culminación de toda una vida y de toda una carrera dedicada a la investigación. Eso ha cambiado profundamente en los últimos 20, 25 años, donde, o sea, ustedes no se encontraban nunca en ningún lugar un doctor en humanidades con menos de 55 años, 60 años. Repito, la tesis doctorado era la gran culminación. Hoy, pues ustedes lo saben perfectamente que el doctorado, digo, no lo hace cualquiera, ¿no? Pero que el doctorado perfectamente se puede terminar a los humanidades, a los 35 años,
En ciencias es común que se termine antes, y el doctorado no significa la culminación de una gran carrera académica, etcétera, etcétera. Más bien es el comienzo, ¿no? Entonces, quiero destacar algunas cosas en relación a esto que les estoy contando. Primero, ¿ya vieron? Los grandes intelectuales franceses nunca pasan por la universidad. No pasan por la Sorbona. Bueno, la Sorbona desde hace mucho tiempo ya tuvo una redistribución administrativa, entonces hoy se llama París I, París II, París III, pero todo eso es lo que engloba la Sorbona, aunque está también el edificio histórico de la Sorbona, ¿no? Pero insisto, ningún gran intelectual pasa por la universidad. La universidad se mantiene así tal como la conocemos aquí en México, en Argentina, en cualquier parte del mundo, en donde pues de una u otra manera adolece algunos de los problemas que también adolece, por ejemplo, la universidad pública aquí, ¿no? Sobrepoblación, que las salidas de ciertas carreras no garantizan tener un trabajo, etcétera, etcétera. Insisto, lo que les estoy contando es la élite de la élite, pero todos, de verdad no hay una excepción, todos los grandes pensadores, historiadores, críticos literarios, franceses, filósofos, evidentemente, todos hicieron este recorrido, todos pasaron por alguna escuela preparatoria y todos pasaron por la Escuela Normal Superior, ahí en esa dirección, en la calle Ulmi, que ya se me olvidó el nombre, 23 creo, algo así. Bataille no pasó por nada de esto. ¿Eso habrá tenido alguna ventaja o desventaja para Bataille? Bueno, esto es interpretación, lo que estoy haciendo sin pretender hacer un psicoanálisis de Bataille. Pero el hecho de no pasar por ahí, esto creo que le brindó a Bataille una enorme libertad para poder pensar lo que le interesaba pensar, ¿no? Es decir, toda la meditación acerca de los temas que trata. El hecho de no pasar por este recorrido le dio una enorme libertad. Y esa libertad en la obra de Bataille se tradujo esencialmente en un gran atrevimiento. El hecho de no pasar por ahí, esto no lo ubica por encima de Foucault, no lo enfoca por encima de este tal o de aquel otro, no, para nada, para nada. Simplemente quiero subrayar esto, simplemente le dio la libertad para atreverse a pensar ciertos temas que constituía en Francia y en general en toda la filosofía continental, ¿no? En toda Europa, salvo Inglaterra, pues había una tradición de cómo abordar esos temas. Bataille no es que desconociera esa tradición, es que como no tuvo este tipo de formación, pues no estaba sujeto por ninguna tradición. Y eso, a mi parecer, es mi opinión, eso lo convirtió tarde o temprano en un autor extraño, nada típico, y muchas de las perspectivas que adopta para tratar el tema del erotismo, para tratar el tema del misticismo, para tratar todos o la mayor parte de los temas que trata, pues fueron una perspectiva muy novedosa. Bataille llega a la filosofía muy tarde, mientras que otros, ¿no? Autores, que ya voy a dejar de repetir a Foucault, pero yo creo que Foucault se ha convertido en uno de los filósofos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Mientras que Foucault comenzó la escuela preparatoria a los 16 años más o menos se comienza, no, un poco después, como a los 17, 18 años, perdón. Bataille tuvo grandes deficiencias en la lectura. Bataille no conocía realmente bien la historia de la filosofía.
toda su vida estuvo circunscrito a ciertos autores que le fascinaron, y eso sí, que los leyó al derecho y al revés, pero digamos que no tenía una gran cultura filosófica, no conocía bien como todos los demás, pasando por este recorrido, su historia de la filosofía, que no se hayan dedicado a Aristóteles, eso no significa que no conozcan a Aristóteles, ¿no? Porque parte de esa educación es empaparse literalmente de la tradición filosófica, ¿no? Les puedo decir, por ejemplo, que ahí no se leen libros acerca de tal autor, ¿no? Ahí se leen a los autores. Y por más difíciles que sean, pues hay que aprender a entrarles el diente. Bueno, entonces voy a referirme así a cosas un poco puntuales para que vayan teniendo ciertos datos. Pero otra cosa, antes de hacer esto, también quiero señalarles. Esos 12 tomos que ya les conté, que son las obras completas de Bataille, un promedio de unas 700 páginas cada tomo, pero cada tomo luego tiene una parte muy importante de notas, en donde de hecho es una letra más pequeña, y ahí son apuntes de Bataille, todo lo que finalmente Bataille dejó, no bajo la forma de un libro o de una obra publicada. Bueno, aludo a esto por la siguiente razón. Cuando uno se mete en esa parte de las obras completas, hay algo que también sorprende, que es la cantidad de alusiones autobiográficas que tiene Bataille. Bataille es un autor que continuamente se está refiriendo, por ejemplo, a la situación vital en la que estaba en tal año cuando él comienza a redactar o a hacer los primeros bocetos de tal obra. Siempre, insisto, hay un constante señalamiento de estoy aquí, me sentía de tal manera, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos rasgos autobiográficos. Eso, bueno, primero, nos sirve para explicar el pensamiento de Bataille. Es decir, la vida de un autor no es, en principio, no es esencial para entender la vida, la obra del autor. Pero sí, yo diría que hay autores en los que es mejor saber, en la medida que ellos lo han permitido, pero conviene porque ayuda más a comprender su obra si sabemos algo de su vida. Yo creo que es el caso de Bataille, y como era un tipo que no escribía sin entender lo que estaba escribiendo, pues el hecho de que haya recurrido a esas autorreferencias autobiográficas de una manera continua a lo largo de toda su vida productiva como escritor, pues eso significa algo, ¿no? No solamente era, porque no crean que se ensalza ni nada, o sea, como autor puede ser muchas cosas Bataille, pero nunca un autor arrogante. Digamos que regala a su lector, Bataille regala a sus lectores pues esa información, ¿no? Que es también momentos de su vida. Bataille estudió en una escuela que se llama Escuela de Chartres, existe todavía, es una gran escuela, no por grandota, además, bueno, también está al lado de la Sorbona. Es una escuela que también tiene pues una larga tradición en Francia, es una escuela que data desde el siglo XIX, y en donde se estudia ahí lo que aquí en México, por ejemplo, los que están interesados en la bibliotecología, pues irían a estudiar la carrera de bibliotecología y después a trabajar o a ver si pudiesen entrar en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. De hecho, Bataille estudió ahí y evidentemente no era una escuela que proporcionara una formación filosófica sólida.
Pero bueno, finalmente se capacitó como archivista paleógrafo. Ese fue la capacitación profesional que tuvo Bataille. Y eso sí, joven, lo nombraron jefe del gabinete de medallas, ahora explico qué es esto, de la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Nacional de Francia. La Biblioteca Nacional de Francia es una de las posiblemente 3 o 4 bibliotecas más importantes del mundo. Son como las grandes bibliotecas, otras bibliotecas europeas, pues son toda una institución, son bibliotecas de países, estoy pensando también, por ejemplo, la biblioteca en Inglaterra o la biblioteca de Moscú. Son bibliotecas que albergan una cantidad de tesoros de todo tipo, manuscritos, desde manuscritos medievales, algunas copias antes del medievo de obras grecolatinas, es decir, son bibliotecas de países que fueron potencias mundiales, entonces lo que no producían se lo robaban, ¿no? Y no solamente son manuscritos, también la biblioteca, y no solamente son manuscritos de literatura, evidentemente, ahí se pueden encontrar en la Biblioteca Nacional partituras musicales, tantas cosas, pueden entrar porque también está en español. Les recomiendo que entren a un sitio, búsquenlo, que se llama Gallica. Gallica viene de Galia, ¿no? Las Galias era Francia en la época de los romanos, Julio César, la guerra de las Galias. Vean, asómense, insisto, si les aparece originalmente en francés, ahí se puede escoger el español como idioma, y asómense un poco, se pueden de hecho suscribir, reciben noticias en español de pues muchas cosas que ponen a la disposición del público en general, ¿no? Que eso es una cosa que están haciendo las grandes bibliotecas. Si no han terminado de escanear sus acervos, pues van bastante adelantadas y muchas cosas las ponen en acceso a la gente sin cobrar, sin absolutamente nada. Bueno, todo esto para decirles que la Biblioteca Nacional de Francia tiene un gabinete que es una sección de medallas, una sección de numismática, que son desde medallas romanas, sirias, etcétera, etcétera, o sea, desde muy antiguas, y Bataille llegó a ser director de esa sección de la biblioteca. Eso determinó, por ejemplo, que los primeros artículos o los primeros pequeños ensayos que escribió Bataille ya fue trabajando en la biblioteca y son, curiosamente, ensayos sobre numismática. Y después, Bataille toda su vida tuvo una plaza, ¿no? Fue funcionario público, funcionario del Estado, tuvo una plaza ahí en la Biblioteca Nacional, y la cual se jubiló y renunció ya cuando le tocó la jubilación y estaba ya enfermo. Parte de lo que tenía era, había tenido, ¿cómo se llama esto? No tifoidea, padre, se me acaba de ir el nombre. La enfermedad de los tuberculosis. Así que, y en general no tuvo muy buena salud, ¿no? Bataille mismo refiere que él llegó más o menos a la filosofía cuando tenía 30 años. Y llegó en realidad porque conoció a un filósofo ruso, emigrado por la Revolución Rusa, emigrado a Francia, que se llamaba Chestov. Su nombre ruso no era así, no me acuerdo su nombre ruso, pero en Francia se le conoció como Chestov. Chestov era mayor que Bataille y de hecho fue el individuo que introdujo a Bataille en la filosofía. Lo introdujo esencialmente a través de Platón.
Chestov tiene, no está traducido al español, pero tiene un libro sobre Platón, y después Chestov fue, bueno, de una vez cuento esto, Chestov fue uno de los primeros que rehabilitaron a Nietzsche en el siglo XX. Bueno, rehabilitaron la obra de Nietzsche. Rápidamente les voy a contar, porque también es muy importante para Bataille, la rehabilitación del pensamiento de Nietzsche. A ver, Nietzsche ya pierde la razón en 1889. Nietzsche tenía una hermana y tenía un cuñado. Nietzsche, su padre había sido un pastor protestante. Entonces, en 1889 pierde la razón en la ciudad italiana de Turín y lo recoge su hermana y su cuñado y se lo llevan a Alemania. Primero, eso ya no me acuerdo muy bien, primero creo que lo tienen en su casa, lo tienen un rato, unos años, y después lo internan no en un manicomio, sino en pues sí, es que se oye muy feo así, manicomio, o sea, no es que se oiga feo, en un asilo para personas con problemas de salud mental. Ya Nietzsche estaba completamente ido. Igual si buscan en internet encuentran, hay algunas fotografías que se conservan de Nietzsche ya estando en el manicomio. Son muy impresionantes. Es una mirada de una penetración, pero que está completamente perdida, con ese bigote absolutamente increíble de morsa que tenía. Y bueno, de todo lo que escribió Nietzsche, la mayor parte de sus obras y de sus escritos y de su correspondencia quedaron sin publicar cuando él se muere. Muy pocos libros suyos tuvo la fortuna de conseguir a algún editor que se los publicara mientras él viviera. Su hermana no solamente tenía una mala relación Nietzsche con su hermana, cuando estaba de acuerdo, sino que detestaba a su hermana. ¿Por qué la detestaba? Porque la hermana encarnaba todo lo que Nietzsche detesta y de lo que habla en la genealogía de la moral. Una mujer débil, resentida, todo lo que caracteriza como resentimiento en la genealogía de la moral, eso era lo que encarnaba su hermana. Y esa hermana, insisto, se había casado con un tipo que fue uno de los primeros que apoyaron o que apoyó abiertamente el surgimiento del nacionalsocialismo. No estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. El nacionalsocialismo no aparece en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El nacionalsocialismo era una vertiente política que prevalecía en Alemania desde a finales del siglo XIX. Digamos que la hermana y el cuñado eran, por llamarlos de una manera, prenazis, pero prenazis, absolutamente prenazis. Bueno, se murió Nietzsche, y entonces, ¿qué pasó con pues lo que dejó Nietzsche? Es decir, sus escritos. Sistemáticamente, durante varios años, la hermana y el cuñado se dedicaron literalmente a trasquilar, a darle tijeretazos a todos los manuscritos de Nietzsche y empezar a promover la publicación de obras, de una obra, el caso más ejemplar, es una obra que no escribió Nietzsche, que publicó la hermana como supuesta obra última de su hermano, que se llama La voluntad de poder. ¿Qué es la voluntad de poder? Pues es un territorio en donde justamente tanto la hermana como el cuñado hicieron lo que quisieron, ¿no? Primero, subrayar todos los comentarios, que no son pocos, acerca de el pueblo judío, de la historia del pueblo judío, que son comentarios en contra del judaísmo, ¿no?
pues eso, ellos como prenazis, ¿no? Nacionalsocialista, pues haciendo hincapié en toda esa parte de la obra. Y otra vez Bataille. Nietzsche en varios pasajes de varias obras literalmente escupe veneno en contra de su hermana. Claro, todo eso lo desapareció la hermana, ¿no? Entonces, con el tiempo se va sabiendo que lo que se está publicando de Nietzsche es algo completamente falso, está totalmente alterado, gracias a esos dos individuos. Y empieza a comienzos de los 30, de los años 30, empieza a haber una reivindicación de la obra de Nietzsche. Uno de los primeros que iniciaron esa reivindicación de Nietzsche, uno de los primerísimos en el mundo, fue este individuo ruso, Chestov. Pero en realidad Chestov no tenía, digamos, mucho juego. En Francia era, digamos, un pensador bastante marginal. Pero Bataille, en 1936, y la fecha es importante porque es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, es decir, pero todo lo que ha ocurrido los 3, 4 años anteriores a esa fecha, lo que ha ocurrido en Alemania, Bataille tiene un conjunto de 5 o 6 artículos que escriben esa fecha del 36 al 37, todos ellos sobre Nietzsche, y Bataille es uno de los primeros también en el mundo que empiezan a reivindicar la obra de Nietzsche. Les voy a escribir aquí unos nombres. En Francia, además de Bataille, fue este señor. Este señor escribió también en el 36 un pequeño librito que se llama Nietzsche, que está en los breviarios del Fondo de Cultura Económica, Henri Lefebvre. Y luego, me sigo aquí con la historia de Nietzsche para acabar con esto, pero quiero subrayar, insisto, Bataille fue un autor de la primera mitad del siglo XX crucial para esa reivindicación histórica de la obra de Nietzsche. Ese es el apellido Schlechter, es el apellido de un editor que en los años 50 hizo una edición de las obras completas, hizo y publicó una edición de las obras completas de Nietzsche, pero a este señor no le alcanzó la vida para meterse en los archivos de Nietzsche, compulsar las ediciones que estaban publicadas por el cuñado y por la hermana, qué tan diferentes eran de los manuscritos, etcétera, etcétera. Entonces, les estoy haciendo nada más un repaso rapidísimo de la historia de las ediciones de la obra de Nietzsche. Entonces, la edición de Schlechter, y después a partir de los años 70, dos italianos, uno que se llama Colli, Giorgio Colli, que es además un filósofo famoso, está traducido, por ejemplo, en la editorial Sexto Piso, fue un especialista sobre todo de filosofía antigua, filosofía griega. Bueno, este señor Colli y del otro Montinari, estos fueron dos italianos que muchos años, se pasaron 15 años por lo menos, se metieron en los archivos, en el archivo Nietzsche, a compulsar ediciones, a restituir absolutamente todo, que les llevó muchísimos años, y en los años 80 apareció la edición de Colli y Montinari, apareció simultáneamente, evidentemente, en alemán, en italiano y en francés, la obra completa de Nietzsche. Por ejemplo, una cosa que no aparece en la edición de Schlechter
Los últimos volúmenes, si no recuerdo mal, son 14. La edición de Colli Montinari es la edición que hoy, cuando uno quiere trabajar a Nietzsche, serio, con un canon de calidad, etcétera, etcétera, pues uno no se pone a leer esas ediciones chafísimas de 30 pesos que uno puede encontrar ahí afuera de la facultad, sino es la edición de Colli Montinari. Y los últimos 4 volúmenes están, algo que nadie había hecho, está restituido todo el conjunto de los fragmentos póstumos de Nietzsche, que están organizados cronológicamente. Los fragmentos póstumos son apuntes, anotaciones, sobre todo aforismos que Nietzsche nunca integró en ninguno de sus libros. Y Bataille, y con esto voy terminando por lo menos hoy, y Bataille también fue uno de los primeros que leyeron a un hito en la historia de la filosofía del siglo XX. Fue uno de los primeros franceses, pero cuando digo de primeros, fue uno de los primeros 4 o 5 franceses que leyeron a Heidegger. El primer libro, porque eso lo cuenta el propio Bataille, el primer libro es ¿Qué es metafísica? De Heidegger, que lo leyó en una traducción francesa del primer francés que tradujo a Heidegger, que se llamó así, Henri Corbin. Muy buena pregunta, David. ¿Cómo sabemos que fue uno de los primeros 4 o 5 que leyeron a Heidegger? Porque nadie hablaba de Heidegger. O sea, cuando aparece en 1927 Ser y Tiempo en Alemania, evidentemente los primeros años nadie hablaba de Heidegger. No porque los franceses o los ingleses no supieran alemán, pues no fue una obra, Ser y Tiempo no fue una obra que tardó en tener el impacto que tuvo, pero no fue inmediato. Entonces, de hecho, Bataille cuenta que él leyó a Heidegger, no leyó Ser y Tiempo, después lo leería, pero el primer libro que leyó fue, insisto, ¿Qué es metafísica? Porque Corbin le dio su traducción al francés. Recién salida. Y si no recuerdo mal, la traducción de Corbin, esto había que verificarlo, aunque no importa mucho las fechas, ¿no? Pero es alrededor de 1929. O sea, vean la proximidad, aparece en 1927 Ser y Tiempo, y el primer libro que se tradujo de Heidegger al francés fue justamente ¿Qué es metafísica? Bueno, fíjense, también, si no estoy casi seguro. ¿Saben en qué fecha inició Bataille la lectura de Nietzsche? La inició en 1923. La obra de Nietzsche en 1923 era completamente desconocida. Nadie leía a Nietzsche. Nadie. Y nadie que yo sepa tiene les digo, son como 6 o 7 artículos de 1936. Es de los primeros intentos por reivindicar, es decir, alejarlo del nacionalsocialismo, alejarlo pues eso, ¿no? Lo que siempre se había interpretado, que así como Wagner era el músico de los nazis, pues Nietzsche era el filósofo del nazismo. No, Nietzsche no fue el filósofo del nazismo, ¿no? Cuando hablo de todo ese trabajo inmundo que hicieron el cuñado y la hermana, pues fue a alterar absolutamente los contenidos de esos escritos, ¿no? Bueno, después voy a decir otras cosas en relación de su relación con Heidegger, con el pensamiento de Heidegger, pero los primeros años a partir de que leyó ¿Qué es metafísica?, tuvo mucho interés Bataille en la obra de Heidegger.
Y después, estoy hablando después de hacia 1940 y tantos, Bataille ya no tiene ningún interés en la obra de Heidegger. Si no recuerdo mal, algún comentario, donde el espíritu del comentario es, para él, esa filosofía, ese pensamiento de Heidegger ya no tenía ningún valor, porque era un pensamiento que estaba estrictamente dirigido a los grandes especialistas. Es decir, era un pensamiento sumamente especializado para los especialistas de esa obra, lo cual pues restaba todo el interés que en un principio había tenido. Y luego, hacia 1929, y esto está también perfectamente documentado por el propio Bataille y por otros, en 1929 Bataille descubrió a Hegel, un descubrimiento fundamental, importantísimo en su vida. ¿Qué fue lo que leyó Bataille? Mencioné yo 1929. ¿Qué fue lo que leyó Bataille en esos años? 5, 6, más o menos años, que en realidad fueron sus años de formación como filósofo, porque se dedicó a leer obras de filosofía. Pues leyó a un autor que ahora ya no se conoce, Jean Val, que fue uno de los también primeros que rescató el pensamiento hegeliano, fue uno de los primeros europeos que empezaron a interesarse en Hegel. Ya no me voy a detener ¿cómo se llama? En Hegel, pero después voy a sacar a Hegel porque es una pieza absolutamente fundamental para Bataille, la filosofía hegeliana. No, perdón, lo escribí mal. Así, Jean Val. Hegel, el último momento en donde Hegel es en ese periodo de la juventud de Marx, en donde hay un hegelianismo de izquierda y un hegelianismo de derecha. Marx perteneció evidentemente al de izquierda, y después, digamos que hasta 1870, 1880, Hegel es perfectamente desconocido, no hay ningún interés por Hegel. Francia fue un país en el que sí tuvo más o menos mantuvo un interés por el pensamiento de Hegel gracias a este señor, Victor Cousin, un francés que conoció a Hegel, fue a tomar clases con Hegel, o sea, lo conoció, y lo invitó a Francia, pero Hegel ya por salud y, en fin, por viejo, etcétera, etcétera, ya no aceptó. Victor Cousin tiene una historia de la filosofía hasta su momento, ¿no? Histórico, de la segunda mitad del siglo XIX, que es una especie así como de versión hegeliana de la historia de la filosofía. Pero insisto, después de ese momento no hay, y después toda la revelación de Hegel a partir de lo que voy a mencionar. Pero por eso de Jean Val fue uno de los primeros que empezaron a resucitar el interés por Hegel. Tiene un libro muy, muy, muy viejo, 1929, que es La conciencia desdichada en la filosofía de Hegel. Esto lo leyó Bataille. Bataille leyó sin gran pasión, pero sí más o menos leyó a Husserl. Leyó con mayor interés a Levinas. Estamos hablando de los años 1930. Y es por estas lecturas, en realidad, que Bataille decide dedicarse a la filosofía. Pero en 1932,
En 1932, Bataille siguió un curso de este señor, un ruso, que se afincó en Francia. No sé si lo han oído hablar. Tiene una historia del pensamiento científico que es muy famosa. Alexandre Koyré. Empezó a tomar un curso con este señor. Y después, con otro, esto fue absolutamente decisivo. Y este otro, Alexandre Kojève, fue absolutamente decisivo para Bataille y para otros individuos. Kojève fue un señor filósofo que también venía de Rusia. Y en un lugar que se llamaba Escuela de Altos Estudios, no pertenecía a la Sorbona ni nada, en un salón ahí, que bien pudo haber sido alguno de los salones así oscuros y medio perdidos que hay en la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí empezó a impartir un seminario, que es un seminario histórico. Fuera de cualquier enseñanza académica, pues este seminario no formaba parte de ninguna carrera ni absolutamente nada. Y lo que traía Kojève literalmente a Europa era una interpretación totalmente novedosa del pensamiento de Hegel. Kojève fue realmente el gran disparador del interés en el siglo XX por la filosofía de Hegel. Sus apuntes, ¿no?, con los que durante el seminario duró los años hasta que estalló la Primera Guerra Mundial, duró hasta 1939. Esos apuntes fueron publicados en Francia muy posteriormente. Hay una traducción al español que no se puede conseguir porque es de una editorial, o sea, ya no existe, una editorial argentina, pero yo imagino que en alguna biblioteca sí se puede encontrar. La obra se llama Introducción a la lectura de Hegel. Repito, son los apuntes de ese seminario. ¿Y cuál era la novedad de esa interpretación de Kojève? Que era hacia la gran lectura de todo el sistema hegeliano como un sistema antropológico, centrado, o sea, su interpretación estaba esencialmente centrada en la fenomenología del espíritu y sobre todo en todo el tema muy vasto y complejo, que es todo el tema de la conciencia y de la autoconciencia. Bueno, con esto, ya, ahora sí termino, con esto en resumidas cuentas. A propósito, he mencionado los tres pensadores que fueron absolutamente claves para Bataille y fueron claves en su formación y en lo que él va a elaborar como pensamiento propio. Su encuentro con Nietzsche, que va a ser absolutamente decisivo, y habla de Nietzsche, perdón, como el gran amigo, ¿no?, en este recorrido por la vida por este mundo. En algún momento llega a decir que, llega a plantearse para qué escribir su obra, lo está diciendo Bataille, para qué escribir su obra cuando ya la obra de Nietzsche ha dicho lo que él tenía que decir. Bueno, es un recurso retórico, pero se entiende hasta qué punto Bataille siempre no tuvo ningún reparo en aceptar la enorme simpatía en el sentido original, ¿no?, de empatía con el pensamiento de Nietzsche. El segundo, que es el gran contrincante,
es Hegel, pero es el gran contrincante que no tiene ningún reparo en reconocerle que la gran culminación de todo sistema filosófico en la filosofía occidental es el sistema hegeliano, y a partir de ahí va a elaborar toda una crítica, que la veremos evidentemente en este curso, que elabora toda una crítica acerca de la filosofía hegeliana. Y la tercera figura, ya lo dije, que fue Heidegger en un momento determinado y que después se apartó totalmente, ¿no? Sí, Nietzsche lo que va a encontrar es el gran cómplice, la compañía fraternal. En Heidegger lo que le fascinará a Hegel era primero su carácter provocativo, y después, pues ya anuncié esto, ¿no? Cuando se convierte ya su filosofía en una filosofía altamente especializada. Y Hegel, insisto, como una gran, como la figura de un gran, que le merece un gran respeto. Miren, aquí tengo, si les interesa anotarlo, los artículos de Bataille sobre Nietzsche. Voy despacio. El primero se llama La Conjura Sagrada, que data de 1936. El segundo, Nietzsche y los fascistas, de 1937. El tercero, La locura de Nietzsche, de 1939. El cuarto, La risa de Nietzsche, de 1942. El quinto es una pregunta. ¿Nietzsche es fascista? De 1944. Luego, otro artículo de 1949, que simplemente se llama así, se titula Nietzsche. Después, de 1950, el artículo titulado Nietzsche y Jesús. Luego, en 1951, Nietzsche a la luz del marxismo. Y el último, que se titula Nietzsche y Thomas Mann, Thomas TH, Thomas Mann, con doble N, Mann, a ver, lo escribo, que es el novelista alemán, ¿no? Que data de 1951. Bueno, yo creo que lo dejamos aquí. Y ¿tienen preguntas y dudas, comentarios?